Buenas tardes a todos quienes están escuchando ahora esta especie de podcast. Vamos, mi nombre es Jonathan Andrés Fernández y mi compañero Jason Fernando Mutis, quienes el día de hoy vamos a explicar una breve exposición sobre la embriología en un cetáceo como la ballena azul. Primero escogimos la ballena azul porque es un animal que nos causa gran curiosidad por su nivel de evolución que ha tenido y pues a pesar de tener gran tamaño sigue siendo un mamífero que es oxígeno dependiente hoy en día. Sabemos que puede alcanzar hasta longitudes de 30 metros y alcanzar pesos de hasta 180 toneladas. A pesar de que por su tamaño y a pesar de que vive en un ambiente completamente diferente, su clasificación mamífera no es diferente a los otros, digamos, a los otros mamíferos que pertenecen a otras especies como nosotros o como los caninos, por ejemplo. Entonces, a nivel embriológico tenemos muchas similitudes y a nivel del desarrollo vamos a ir diferenciándonos en ciertas características que son muy importantes para vivir en el medio al que pertenecemos actualmente, ya sea marino o ya sea terrestre. Vamos a ver también cómo se dotan genéticamente, su forma de reproducirse, sus aparatos reproductores, tanto masculino como femenino, y una parte del control hormonal, sus formas de fecundación y las etapas del desarrollo. Entonces vemos primero que están compuestos por dos tipos de células en su carga genética, que son somáticas y gaméticas, entendiendo que las somáticas pueden llegar a dividirse por medio de una mitosis, ¿cierto? Y las gaméticas se dividen mediante una meiosis en su segunda fase. Entendamos también que son diploides, las células somáticas pueden llegar a ser diploides para tener un total de 44 cromosomas, y las gaméticas, al ser haploides, pues en la unión entre espermatozoide y óvulo llegan a tener hasta los 44 cromosomas. Ya por un lado, pues vamos a entrar de lleno al aparato reproductor femenino para entender muy bien de qué está compuesto. Entonces vemos primero órganos muy importantes como los ovarios, que son los encargados de producir óvulos, y también de producir hormonas, secretar hormonas como los estrógenos y progesterona, muy importantes en la homeostasis, en este caso femenina. Vemos unos oviductos que son capaces que son semejantes a las topes de Falopio, en donde se puede producir o se va a producir la fecundación si llega a feliz término el espermatozoide en la unión con el óvulo. Muy importante pues recalcar primero que los estrógenos pues llegan a, digamos, se les puede denominar como moldeadores del cuerpo femenino, ¿cierto? Capaces de atribuirle ciertas características necesarias para ese proceso de madre, ¿cierto? En este caso de la ballena, una vez queda fecundado el óvulo, y también ayuda mucho a la maduración del óvulo. Y la progesterona, en caso de que la ballena llegase a estar embarazada, pues pueda llegar a primero realizarse o llevar a cabo a feliz término el proceso del embrión, y también muy importante para la liberación de los folículos, ¿cierto? Para madurar folículos. Estas dos hormonas, tanto los estrógenos y la progesterona, pues aparte de las características que mencioné o la importancia que mencioné anteriormente, pues ayudan a mantener la homeostasis a nivel hormonal dentro del cuerpo femenino. Pasando pues hacia el lado del útero, pues podemos encontrar un útero que es bicorne, ya lo podemos ver en la siguiente diapositiva, en mucho más detalle, pero pues mencionemos que es un útero bicorne
en donde se lleva a cabo, pues una de las principales tareas del útero es, se lleva a cabo la gestación del embrión y su desarrollo. Vemos también la vagina como el primer canal, un canal de parto, pero también un órgano, bueno, una parte del órgano reproductor femenino que recibe el pene y recibe el semen. Podemos encontrar el cervix, que es la unión, o permite hacer la unión entre la vagina y el útero, y este cervix me va a permitir a mí primero la capacitación de espermatozoides, lográndoles cambiar la forma o su movimiento. Entonces un movimiento, digamos que direccional y el flagelo con movimiento en un solo eje a un movimiento mucho más rotacional, logrando que pueda pasar primero por el cervix y llegar pues a fecundar el óvulo. Y por último pues encontramos lo que son las glándulas. Bueno, podemos no encontrar ahí, pero es un caso como un dato muy importante tenerlo en cuenta, y es que una vez son madres las ballenas, pues sus glándulas mamarias pueden llegar a secretar leche con entre un 40-50% de grasa, y esto es muy importante para la formación rápida del feto, ya que estamos en un ambiente que puede llegar a ser inhóspito en algunas ocasiones y se necesita un desarrollo evolutivo mucho más rápido que si lo comparamos con los humanos, pues que somos mucho más dependientes a lo largo de un determinado tiempo. Entonces aquí más en detalle a nivel anatómico pues encontramos un útero con su forma bicorne, ¿cierto? Muy fácil, digamos, de identificar. Los cuellos uterinos son largos, ¿ciertos? Pues obviamente muy adaptados al tamaño de la ballena o al tamaño corporal. Vimos también una vagina que puede llegar a ser musculosa, y eso nos puede ayudar mucho en el momento de la cópula. Es muy beneficioso pues para que se lleve a feliz término. Y vemos también dos ovarios que en este caso son caudales a los riñones, y que son encargados de secretar o producir ovocitos. También otro dato importante, pues una ballena puede llegar a lactar hasta 6 a 8 meses, en algunos casos un poquito más, a sus ballenatos, y esto con un objetivo primordial es que puedan aumentar de peso muchísimo más en un corto plazo. Entonces no más o menos pueden llegar a aumentar 90 kilogramos por día. Esto es muchísimo peso, pero dado las condiciones, digamos, morfológicas y como dije anteriormente, el ambiente en el que están, pues es muy importante para alcanzar rápido una dependencia por parte del vallenato. Una vez explicado pues el aparato reproductor femenino, nos cabe nosotros es ahora explicar el masculino. Entonces podemos encontrar dos testículos que están, digamos, protegidos internamente en la zona intraabdominal, encargados de la espermatogénesis, de producir espermatozoides, y testosterona. Vemos también un epididimo que es encargado de la maduración y el almacenamiento espermático. Entonces aquí también podemos encontrar diferentes células que pueden dar primero, pues obviamente, paso a la espermatogénesis. Entonces podemos encontrar la espermatogonia, ¿cierto? También es importante recalcar las células Leydig, que van a producir algún tipo de, digamos que un líquido preseminal para el favorecimiento de la supervivencia una vez entren al canal vaginal. También vemos unas células de Sertoli, que son aquellas, digamos, que nos van a permitir darle los nutrientes a los espermatozoides mientras que están en el aparato reproductor masculino. También vemos unos conductores deferentes, ¿cierto? Y una próstata, pues que son muy importantes, primero en el transporte y segundo en la nutrición espermática. Entonces ahí, volviendo como anteriormente dije, podemos encontrar nuestras células de Sertoli, quienes les apoyan una nutrición a nuestros espermatozoides.
Y el pene retráctil, que es una condición muy característica de las ballenas machos, eh, que les permite, pues, primero como un mecanismo de protección frente a este tipo de ambientes y también como una forma más fácil de realizar la cópula entre dos, digamos que entre dos cuerpos, o entre dos animales que son de gran tamaño. Entonces aquí vemos más en detalle a nivel anatómico el aparato reproductor masculino, pues vemos los testículos que tienden a llegar a aumentar de tamaño a medida que se acerca la época de apareamiento. Eh, También podemos encontrar pues digamos que a medida que se hace la cópula, pues se hace y de igual manera, casi como en todos los, digamos, mamíferos, una eyaculación interna en donde permite asegurarse que el material genético viaje, ¿cierto?, a feliz término hacia la fecundación del óvulo. Entonces, ya volviendo de nuevo hacia la hembra, podemos encontrar a nivel reproductivo sus ciclos. Entonces vemos que un ciclo estral pues, es anual, en donde en su fase del estro ellos o ellas tienden a aparearse en una, digamos, de otoño e invierno, y esto les permite que puedan dar a luz, ¿cierto?, en aguas un año después, en aguas mucho más cálidas, y esto les asegura pues la supervivencia y la protección en condiciones un poco más seguras el nacimiento del vallenato. Una gestación puede estar entre los 10 a 12 meses, sin embargo a veces en algunos cetáceos de modo curioso puede llegar hasta los 15 meses, 16 meses, y esto asegurando digamos que una formación rápida del desarrollo, pues digamos un desarrollo del feto, para que logre su dependencia, como habíamos dicho anteriormente, en un corto tiempo. Un vallenato puede medir de 7 a 8 metros y en un promedio de tener un peso de 2.5 a 3 toneladas. Logrando pues, como vimos anteriormente también en una diapositiva, pues debido a, digamos, a la cantidad de grasa y proteína que tiene la leche de la ballena, pues logrando pesos diarios de 80 kilos de ganancia por día. Ya a nivel hormonal, volviendo hacia nuestros ejemplares femeninos, pues podemos encontrar que primero el hipotálamo, mediante la hormona, el hipotálamo, ¿cierto?, mediante la gonadotropina, pues va a estimular la producción en hipófisis. En la glándula hipófisis va a estimular la producción de la hormona folículo estimulante, la luteinizante. Muy importantes, pues la hormona folículo estimulante, pues en el desarrollo folicular, ¿cierto?, en incitar, digamos, el despertar del folículo, y la luteinizante, pues muy importante, pues para que el óvulo se desprenda del folículo y también pueda una vez el óvulo se desprenda, pueda cicatrizar ese folículo y se convierta en un cuerpo lúteo. De esa manera pues nos aseguramos, si todo está en balance, en un correcto balance, pues nos aseguramos de que haya una correcta ovulación y que no puedan haber, digamos, a futuro algún tipo de problemas ovulatorios que puedan llegar por ejemplo, a malformaciones o a problemas de ovario poliquístico, pues muy común en hembras en hembras de otras especies como especie humana. En ovarios encontramos pues la creación o la producción de estrógenos, ¿cierto?, muy característicos en este caso digamos pues de los órganos, en este caso muy característicos para controlar, o muy necesarios mejor, para controlar la armonía o el balance
hormonal femenino. Y también podemos encontrar la progesterona. Recordemos que los estrógenos, antes de irnos a la progesterona, los estrógenos son muy importantes son como los moldeadores del cuerpo femenino, ¿cierto? Y también ayudan a madurar el óvulo. En este caso la progesterona ya nos ayuda mucho al mantenimiento y al cuidado de un feliz, o mejor, mantenimiento de la gestación para llegar a un feliz término, desde la fecundación hasta el desarrollo del feto, y también un desarrollo endometrial junto a la liberación. También podemos decir una de las tareas es la liberación del folículo, también ayuda a estimular. Ya a nivel masculino, pues de igual forma el hipotálamo, mediante la gonadotropina, ¿cierto?, me envía mensajes hacia la hipófisis, y esto permite que la folículo estimulante, o la FSH, ¿cierto?, despierte la espermatogénesis mediante las células espermatogonias, ¿cierto?, que son las productoras o las que incitan a la formación de los espermatozoides. Y también la luteinizante pues ayuda a la creación o la producción de células tipo Leydig, que son también muy importantes en la regulación y la producción de testosterona. Digamos que ambas hormonas también muy importantes en el equilibrio, en este caso masculino. Esto obviamente les provee, pues testosterona les provee ese característico musculatura y características, digamos, morfológicas muy importantes en los machos. Y también a nivel comportamental, pues también muy importante para la copulación. Entonces ya en fecundación, como vemos digamos, ya entrando en tema ya embriológico, el primer paso es la fecundación. Su fecundación se da a partir del primero, pues teniendo el primer evento, que es el apareamiento. Entonces el espermatozoide pues viaja desde vagina, sube por cervix, pasa por útero y pues fecunda el ovocito, normalmente encontrado en las trompas de falopio. Esto normalmente es en muy corto tiempo, si se dan las condiciones, lo cual si se da la fecundación, pues vamos a tener como en primer medida un cigoto con unas características primordiales que son con 46 cromosomas. Ya a nivel pues como segunda fase podemos ver una segmentación donde tenemos nuestro cigoto, ya una unión entre el espermatozoide y el óvulo, ¿cierto?, para que con el tiempo tengamos un disco con dos células, que también se le llama con dos núcleos, ¿cierto?, con dos núcleos, al cual se va a venir multiplicando mediante mitosis hasta que llegamos a la famosa mórula, muy importante, ¿cierto?, muy importante, y que sucede en todos los seres vivos, hasta obtener más o menos en promedio unas 16, ¿cierto?, a 64 células. En este caso 64 aplica para los cetáceos o nuestro animal de estudio. Esto para llegar finalmente al blastómero, que es un conjunto, ¿cierto?, es un conjunto de células, ¿cierto?, que tienden son predecesoras de la mórula. En este caso, antes del blastómero sucede, las células que componen la mórula se les denomina blastómeros, ¿cierto? Entonces de ahí el nombre, para luego dar lugar a nuestra tercera fase, que es la blastulación e implantación. Una blastulación es básicamente el desarrollo o la emigración, digamos, o el movimiento, ¿cierto?, el movimiento de los blastómeros hacia las paredes del ovocito, logrando primero dos cosas muy importantes. Primero es deja al descubierto una masa celular, digámosle así, interna, ¿cierto?, que va a ser como
el futuro embrión. Y en segundo lugar, pues va a ayudar en la formación, tanto en útero como alrededor del ovocito, digamos que una sustancia, digámoslo, denominada trofoblasto, que es la que me va a permitir la formación de la creación de la, de la placenta. Entonces, ya también, digamos que siguiendo la línea, podemos contar con dos tipos de capas, una denominada epiblasto y la otra hipoblasto, como vemos en la imagen. El epiblasto digamos que a esta fase se le puede llamar también una fase, o estas dos capas, una fase bilaminar, en donde vemos el epiblasto y el hipoblasto muy necesarios para después crear el disco trilaminar en la gastrulación. Pero digamos que básicamente, para entender este proceso, se le llama blastocisto. Es decir, blastocisto me crea las dos capas o los dos discos bilaminares que, como vuelvo a repetir, se les conoce como epiblasto, el hipoblasto. Blastocisto es necesario, digamos, acotar que pertenece a todos los mamíferos, y en aves o en reptiles se les conoce como blástula. Esta blástula, ¿cierto? Haciendo un paréntesis, esta blástula, digamos que en la formación digamos que en la fase de gastrulación, como lo vemos aquí, esta blástula, en la fase de gastrulación, lo que permite es que, primero, el epiblasto me va a formar tres capas en este caso: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y si vamos ahora al hipoblasto, ¿cierto? O a la blástula en sí, me va a permitir la formación del hipoblasto. Entonces, en resumidas cuentas, el hipoblasto me va a permitir formar el saco vitelino, digamos en aves o en reptiles, y más que todo en mamíferos. No va a tener alguna tarea muy importante que realizar, sino esa tarea se la deja al hipoblasto, que va a formar las tres capas, en este caso del disco trilaminar, en la fase de gastrulación. Entonces podemos encontrar primero el ectodermo, que a grandes rasgos encargado de la creación de piel, sistema nervioso y órganos sensoriales. Entonces ya estamos viendo que, digamos que las capas germinales, ¿cierto? Las capas bilaminares, que antes eran células totipotenciales, pues ya pasan a ser discos, digamos, capas trilaminares con una tarea, digamos, o con una tarea pluripotencial, es decir, mucho más definidas. Entonces ya el mesodermo, en este caso, va a estar encargado de los músculos, el esqueleto o también la formación del sistema circulatorio. Y el endodermo, pues, va a estar encargado de tareas como el sistema digestivo, respiratorio y glándulas, entre otros. Este proceso es muy importante, ya que va a dar paso después después de esta fase a la neurulación, que ya consiste en temas que vamos a andar más próximamente en la clase con la profesora Marta. Entonces, finalmente ya hemos llegado a término con esta exposición. Les agradecemos por su atención. Quisimos ahondar mucho en los temas pues primero de embriología, pero también entendiendo el ser o el animal, el ser vivo que hemos escogido, desde sus fases ya con aparato reproductor, algunas características, y finalmente ahondamos en tres fases, que es la fecundación, la segmentación, blastulación e implantación. Son cuatro fases, y por último la gastrulación. Muchas gracias por su atención.